Bienvenidos al rincón de Paracelso. Soy el Dr. Antonio Romero Silva y en esta ocasión traigo para ustedes ejercicios de la ley del gas ideal. En la descripción podrán encontrar el tiempo donde está cada ejercicio que resolveremos en esta presentación. Recordando la ley del gas ideal, PV es igual a nRT. Tenemos que P es para presión, V para el volumen, N para los moles del gas, T es la temperatura en la escala absoluta en Kelvin y R va a ser la constante de los gases ideales. La relevancia de la ley del gas ideal está en que es una ecuación de estado, es decir, describe el estado de la materia bajo un conjunto de condiciones físicas como lo son la presión, el volumen y la temperatura. Algo a tomar en cuenta es que se le llama gas ideal porque se hace la suposición de que las partículas del gas, los átomos de los gases, no van a tener interacción entre ellos. Entonces nosotros podemos tener los diferentes despejes para conocer ya sea la presión, los moles, la temperatura o el volumen si tenemos los demás datos para calcularlo. Las limitaciones que tiene la ley del gas ideal se encuentran en que, como lo indica su nombre, solo va a modelar gases ideales, donde no hay interacción entre las partículas del gas, no hay interacción entre las moléculas del gas, no hay interacción entre los átomos del gas. El gas ideal modela o puede modelar gases monoatómicos o ligeros, siempre y cuando tengamos bajas presiones y o altas temperaturas, ya que altas temperaturas o a bajas presiones tendremos que la interacción de los gases es mínima, entonces puede uno ocupar la ley del gas ideal. La R es una constante que nosotros manejaremos para los ejercicios con un valor de 0.08206 litros por atmósfera entre Kelvin por mol. Si deseamos calcular los moles de un gas, podríamos tener un problema similar al siguiente. Una muestra de gas hidrógeno tiene un volumen de 6.86 litros a una temperatura de 0 grados centígrados y una presión de 10.8 atmósferas. Calcule los moles de hidrógeno en la muestra de gas. Entonces nos están indicando que está a 0 grados centígrados el gas, que serían 273.15 Kelvin, a un volumen de 6.86 litros y una presión de 10.8 atmósferas, y nos piden que indiquemos cuántos moles tenemos. Entonces volumen 6.86 litros, temperatura necesitamos ocupar la escala Kelvin, entonces 273.15 Kelvin serían esos 0 grados centígrados y una presión de 10.8 atmósferas. Nuestra constante es la constante de los gases ideales, que tiene un valor de 0.08206 litros por atmósfera entre Kelvin por mol, y nuestra fórmula es PV por nRT para los gases ideales. Estamos buscando los moles, por lo tanto despejamos y encontramos que si multiplicamos la presión por el volumen y lo dividimos entre la constante de los gases por la temperatura, obtenemos el valor de los moles. Entonces sustituimos, la presión es de 10.8 atmósferas, el volumen es de 6.86 litros, la constante de los gases es 0.08206 atmósfera por litro entre mol por Kelvin y la temperatura es de 273.15 Kelvin. Cancelamos las unidades, atmósferas con atmósferas, litros con litros, Kelvin con Kelvin, y solo nos quedan las unidades de mol. Algo práctico a recordar es que en la constante de los gases vienen todas las unidades y al hacer nuestras sustituciones es la que nos ayuda a cancelar todas las unidades menos la que deseamos obtener. Entonces esto nos daría como resultados 3.31 moles para el gas hidrógeno. Si deseamos conocer la presión, podríamos tener que ¿cuál será la presión que ejerce un gas si tiene una masa de 3.4 moles mientras está en un contenedor de 1500 litros de volumen a 17 grados centígrados? Que esto equivaldría a 290.15 Kelvin. Y nos indican que el gas se comporta como ideal. Entonces tenemos 17 grados centígrados, 1500 litros de volumen, sabemos que tenemos 3.4 moles de gas y no conocemos la presión. Entonces nuestros datos nuevamente: 1500 litros de volumen, 290.15 Kelvin de temperatura y 3.4 moles para la masa del gas. Nuestra constante sigue siendo la constante de los gases ideales y en esta ocasión necesitamos
la presión. La despejamos de la ecuación de la ley del gas ideal y obtenemos que la presión va a ser igual a los moles por la constante de los gases por la temperatura, y todo esto lo dividimos entre el volumen. Al hacer la sustitución, 3.4 moles, la constante de los gases 0.08206 atmósfera por litro entre mol por Kelvin por la temperatura de 290.15 Kelvin, todo dividido entre 1500 litros. Moles con moles se cancelan, litros con litros se cancelan, Kelvin con Kelvin se cancelan, solo nos quedan las unidades de presión en atmósferas y obtendríamos 0.054 atmósferas. Es importante decir acá que este valor tan pequeño de 0.054 atmósferas para el gas tiene que ver con el hecho de que haya un volumen tan grande. Al haber un volumen tan grande, la presión es muy pequeña. Al calcular la temperatura, podríamos tener que una muestra de gas nitrógeno tiene un volumen de 187.7 litros a una presión de 54.5 atmósferas. Si se sabe que hay 96.74 moles de nitrógeno, calcule la temperatura para las moléculas de nitrógeno. Entonces, ahora no conocemos la temperatura, entonces nos dan el volumen de 187.7 litros, que tenemos 96.74 moles y que hay una presión de 54.5 atmósferas. Volumen, presión y moles, si los conocemos, nuevamente 187.7 litros para el volumen, 54.5 atmósferas para la presión y 96.74 moles para la masa del gas. Nuestra constante sigue siendo 0.08206 litro por atmósfera entre Kelvin por mol, recordando que la ley del gas ideal es PV por nRT. Queremos temperatura y al despejarla tenemos que la temperatura va a ser igual a la presión por el volumen dividido entre los moles por la constante de los gases. Al hacer la sustitución, la presión 54.5 atmósferas por el volumen 187.7 litros entre moles 96.74 moles por la constante de los gases 0.08206 atmósfera por litro entre mol por Kelvin. Atmósferas con atmósferas se cancelan, litros con litros se cancelan, moles con moles se cancelan y solo nos quedan las unidades de temperatura de Kelvin para obtener como resultado 1288.6 Kelvin. Entonces la temperatura para el gas nitrógeno es de 1288.6 Kelvin. Si deseamos conocer el volumen, ¿cuál será el volumen de un gas si tiene una masa de 2.88 mol? Mientras está a una presión de 18.06 atmósferas a menos 55.6 grados centígrados. Y nos dicen que este gas se comporta como ideal. Está a una temperatura de menos 55.6 grados centígrados, que vendrían siendo 217.55 Kelvin. Desconocemos el volumen, pero conocemos la masa, que es de 2.88 moles, y la presión, que es de 18.06 atmósferas. Por lo tanto, presión 18.06 atmósferas, la temperatura serían 217.55 Kelvin y los moles de 2.88. La constante sigue siendo la que hemos utilizado, 0.08206 litro por atmósfera entre Kelvin por mol, y en nuestra fórmula necesitamos ahora despejar el volumen. El volumen sería igual a los moles por la constante de los gases por la temperatura entre la presión. De tal forma que al sustituir tenemos 2.88 moles por la constante de los gases 0.08206 atmósfera por litro entre mol por Kelvin por la temperatura de 217.55 Kelvin, todo entre 18.06 atmósferas. Moles con moles se cancelan, atmósferas con atmósferas se cancelan, Kelvin con Kelvin se cancelan, solo nos quedan las unidades de volumen que está en litros, para un resultado de 2.85 litros. Por lo tanto, nuestro gas tiene un volumen de 2.85 litros. Una curiosidad es saber cómo se calcula la constante de los gases, puesto que esta constante puede tener diferentes valores y diferentes unidades dependiendo del uso que queramos darle. Se nos ha pedido calcular la constante de los gases a presión y temperatura estándar. Esto quiere decir que tenemos 0 grados centígrados y un bar de presión. Nosotros sabemos que un mol de un gas ocupa un volumen de 22.71 litros cuando un gas está a un bar de presión y a 0 grados centígrados. ¿Cuál es el valor de la constante de los gases y cuáles son sus unidades? Entonces nos están dando los datos: la presión, un bar, la temperatura son 0 grados centígrados, que vienen siendo 273.15 Kelvin,
Tenemos un mol de un gas y ocupa este mol 22.71 litros. La constante es lo que estamos buscando ahora y también la podemos despejar de la ley de los gases ideales de su ecuación y obtendríamos que la constante de los gases va a ser igual a la presión por el volumen dividido entre los moles por la temperatura. Entonces en nuestra sustitución tendríamos un bar de presión por el volumen de 22.71 litros entre un mol por 273.15 Kelvin de temperatura, y aquí nosotros no podemos cancelar unidades porque no hay manera de cancelarlas. Tenemos solo las unidades, bares, litros, moles y Kelvin, por lo tanto se van a conservar y esto nos daría un valor de 0.08314 bar por litro entre mol por Kelvin. Entonces el valor de la R es de 0.08314 y las unidades que tiene es bar, litro entre mol por Kelvin. Entonces nosotros, mientras sepamos el volumen, la temperatura, la presión y los moles a unas características específicas, vamos a tener una constante de gases. Esta constante de los gases también puede tener unidades de energía y se ocupa para varios cálculos, tanto en química como en física. Y algo a recordar de esta constante de los gases es que es una combinación de muchas leyes de gases como la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Avogadro y la ley de Guy-Lussac. Los siguientes ejercicios son ejercicios extra donde veremos cómo calcular el volumen molar, la densidad y la masa molar. Si nos dicen cuál será el volumen molar de un gas si tiene una temperatura de 400 grados centígrados con una presión de 11.3 atmósferas y este gas se está comportando como ideal, tenemos 400 grados centígrados de temperatura que son 673.15 Kelvin y buscamos el volumen molar. El volumen molar es el volumen que tendríamos con las unidades de litro entre mol, es decir, si nosotros tenemos una cantidad de volumen, ¿cuántos moles hay en ese volumen? Entonces la presión es de 11.3 atmósferas y tenemos un gas. Tenemos solo dos datos, la temperatura y la presión. La presión es de 11.3 atmósferas y la temperatura de 673.15 Kelvin. Nuestra constante sigue siendo la de los gases ideales, con las unidades litro por atmósfera, Kelvin por mol, y tiene un valor de 0.08206. Nuestra fórmula es una fórmula modificada de la ley del gas ideal, donde la presión por el volumen molar es igual a la constante de los gases por la temperatura. Al despejar vemos que el volumen molar es igual a la constante de los gases por la temperatura entre la presión, y si nosotros sustituimos tenemos 0.08206 litro por atmósfera entre Kelvin por mol, que multiplica la temperatura de 673.15 Kelvin y todo lo divide 11.3 atmósferas. Kelvin con Kelvin se cancela, atmósfera con atmósfera se cancela y solo nos quedan unidades de litros entre mol. Por lo tanto, nuestro resultado del volumen molar es de 4.89 litros entre mol, lo que significa que en un volumen de 4.89 litros vamos a tener un mol del gas. Para calcular la masa molar podríamos tener que el gas butano, tenemos 36.9 gramos de este gas butano, ocupando un volumen de 1.53 litros a 20 grados centígrados, que serían 293.15 Kelvin, y hay 10 atmósferas de presión. Comportándose el butano de forma ideal, nos piden calcular su masa molar. 20 grados centígrados, entonces son 293.15 Kelvin, en un volumen de 1.53 litros con 10 atmósferas de presión, y tenemos que encontrar su masa molar. Y sabemos igual que tenemos de masa 36.9 gramos. Los datos entonces es la temperatura 293.15 Kelvin, la presión son 10 atmósferas, la masa son 36.9 gramos y el volumen de 1.53 litros. Nuestra constante es la de los gases, 0.08206 litro por atmósfera entre Kelvin por mol, y nuestra fórmula también hemos modificado un poco la ley del gas ideal, donde tendremos que la presión por el volumen es igual a la masa por la constante de los gases por la temperatura entre la masa molar. Al despejar la masa molar encontramos que la masa por la constante de los gases por la temperatura entre la presión por el volumen nos daría el valor de la masa molar. Entonces en la masa molar al sustituir vamos a tener que 36.9 gramos de masa por 0.08206 litro por atmósfera entre Kelvin por mol, que es la constante de los gases, por 293.15 Kelvin de temperatura entre 10 atmósferas por 1.53 litros
nos daría como resultado que se cancelan las atmósferas, los litros y los Kelvin y solo nos quedan unidades de gramos entre mol, lo cual nos está indicando que tenemos 58.02 gramos para un mol de butano. Entonces la masa molar del gas butano es de 58.02 gramos entre mol. Finalmente, para calcular la densidad, podemos tener que el dióxido de carbono, que tiene una masa molar de 44 gramos entre mol, cuando está a 20 atmósferas de presión y menos 10 grados centígrados, indicándonos que se comporta como un gas ideal, ¿qué densidad nos daría? Entonces tendríamos menos 10 grados centígrados, que son 263.15 Kelvin. La masa molar del dióxido de carbono es de 44 gramos entre mol. Y la presión que está teniendo el dióxido de carbono es de 20 atmósferas. Nos piden buscar la densidad. Entonces tenemos tres datos: la masa molar, la presión y la temperatura. 266.15 Kelvin de temperatura, 20 atmósferas de presión, 44 gramos entre mol para la masa molar. Nuestra constante es la de los gases ideales, 0.08206 litros por atmósfera entre Kelvin por mol. Nuestra fórmula es densidad, que podemos representar con la letra D o con la letra Rho griega. Va a ser igual a la presión por la masa molar entre la constante de los gases por la temperatura. Aquí no es necesario hacer despeje, puesto que lo que queremos encontrar es la densidad. Y al sustituir tendríamos que 20 atmósferas de presión por 44 gramos entre mol de masa molar dividido entre la constante de los gases, que es de 0.08206 atmósferas por litro entre mol por Kelvin, multiplicado por la temperatura de 263.15 Kelvin. Moles con moles se cancelan, atmósferas con atmósferas se cancelan, Kelvin con Kelvin se cancelan y solo nos quedan las unidades de gramos entre litro. Entonces la densidad, que sabemos que es masa entre volumen, nos está dando 40.75 gramos entre litro, es decir, 40.75 gramos encontraríamos en un litro para este gas bajo estas condiciones. Por lo tanto, la densidad del dióxido de carbono es de 40.75 gramos entre litro. Gracias a todos por ver este video. Gracias por visitar el rincón de Paracelso. Espero les haya agradado esta presentación. Si tienen dudas o preguntas, por favor háganmelo saber en la caja de comentarios. Yo he sido el Dr. Antonio Romero Silva. Hasta la próxima.